Buenas tardes. Gracias por estar aquí a todos. Estamos en la segunda jornada de la muestra de arquitectura sostenible y tengo el placer de presentaros a Javier Naila. Javier Naila es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Es pionero en España en temas de arquitectura bioclimática, sostenibilidad, eficiencia. Tiene una carrera dilatada, prolífica en cuanto a publicaciones, líneas de investigación. Su actividad docente pues también es muy reconocida y bueno, más que extenderme en su currículum, que podría estar aquí seguramente todo el tiempo que él necesita o que le hemos dejado para la conferencia, pues oye, quiero dejarlos con él y agradecerle personalmente a él pues su presencia, su atención y el estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias al colegio por esta invitación a esta arquitectura sostenible y porque me hayan podido cambiar la conferencia, que la tenía ayer, pero ayer me venía un poquito mal y entonces me la han podido cambiar al sábado, con lo cual, bueno, pues hemos podido ajustarnos bien. Bueno, mi charla va a ser sobre eficiencia energética, pero un poco especial. Voy a intentar dar una visión un poco diferente, digamos que original, del tema de la eficiencia energética. Voy a explicar un poco cómo surgió el tema la primera vez que me planteé este tema y que hoy voy a desarrollar ampliamente aquí en Segovia. Fue una vez que me pidieron también que diera una conferencia sobre eficiencia energética para un evento que había y pues, según me lo pidieron dije, otra vez, qué rollo, ¿no? O sea, pero no rollo para mí, volver a hablar de lo mismo, sino incluso pensaba qué rollo para los que me van a oír otra vez, volver a escuchar lo mismo. Entonces aquello me daba un poco de reparo y dije, bueno, tengo que dedicarle unos días a pensar qué enfoque le voy a dar al tema para que aquello, bueno, sea suficientemente original, suficientemente atractivo. Y la verdad es que no sé cómo, pero en ese periodo en el que me dediqué a pensar cómo lo podía enfocar, pues me acordé de una charla que había tenido con un compañero, con otro arquitecto, en Cádiz. Estando dando yo un curso, pues paramos en un descanso y nos pusimos a hablar, charlamos, pero no hablamos ni de arquitectura ni siquiera de energía. Nos pusimos a hablar de libros, nos pusimos a hablar de los libros que estábamos leyendo cada uno. Y entonces él me contó, dijo, voy a releer, estoy empezando a releer otra vez a Proust. Dije, joder, qué fuerte, ¿no? Yo he leído a Proust, o sea, lo reconozco, tengo que reconocerlo que lo he leído. Releerlo ya me parecería muy duro, pero aquel hombre me dijo que sí, que lo estaba releyendo. Y entonces en aquel momento que estaba yo pensando en mi conferencia de Orense, pues me surgió otra vez aquella conversación y dije, bueno, pues a lo mejor ahí tengo justamente lo que estoy pensando. No tanto la energía perdida, sino, bueno, haciendo y parafraseando a Proust y a su magna obra, pues en busca no del tiempo perdido, sino de la energía perdida, porque era un tema que me llevaba dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. Por tanto, el enfoque va a ser ese, en busca de la energía perdida o la energía perdida. ¿Qué es esto? Pues, en el fondo, es un enfoque de eficiencia energética, pero integral. Vamos a planteárnoslo todo, vamos a valorar todo realmente, todo lo que pueda tener importancia, todo lo que pueda tener una cierta connotación energética dentro del edificio que a lo mejor no localizamos, que a lo mejor se nos ha perdido. Digo eso porque muchas veces se hacen balances de algo, de muchas cosas, ¿no? Y cuando sale por y por otro lado, comparamos y no nos coinciden las cifras. Algo ha ocurrido, se nos ha perdido algo. Bueno, pues con la energía pasa algo parecido. Estamos pensando en la energía que gasta la edificación, la construcción, todos esos índices y todos esos porcentajes que aparecen regularmente y a lo mejor comparamos con toda la energía que se está consumiendo y no nos llega, nos falla algo, está fallando algo. Hay energía que se pierde por algún lado, no sabemos dónde. Pues es importante saber si eso es importante y se está perdiendo esa energía. Bien, por tanto, ese es, digamos, que el enfoque. Pero luego me llamó la atención el hecho de que el curso o la muestra sea de arquitectura sostenible, sino el logo en el que, bueno, el edificio entiendo que nos pretende recordar a un edificio verde y, por tanto, en este sentido, saludable o amigo del medio ambiente, llamémoslo así, pero me sorprendió el euro en medio, ¿no?
como del dinero, ¿no? ¿Se está vinculando la energía al dinero? ¿Hay que hacerlo de esa manera? ¿Es lo coherente? No lo sé. Me entró esa duda cuando lo vi y dije, bueno, pues por lo menos me voy a plantear. Bueno, como la muestra se llama de energía sostenible, digo, hombre, voy a empezar enlazando lo que quiero contar de esa energía que creo que se está perdiendo en el edificio con la sostenibilidad. A ver si es verdad, porque a lo mejor resulta hablar de energía aquí y no tiene sentido, porque la muestra es de arquitectura sostenible y no pone la palabra energía. Entonces, a lo mejor hago el ridículo, ¿no? Y hablo de una cosa que es la que no corresponde. Pero bueno, lo planteo. Entonces me pregunto, bueno, ¿qué es la sostenibilidad? Pues es una confluencia de muchas cosas. Como bien hay una visión medioambiental, hay una económica, el euro, ya la tenemos ahí por lo menos, y social, a la que se pueden muchas cosas, como la cultural, que ya se está incorporando muchas veces en ese concepto amplio de sostenibilidad. Creo que es fundamental tenerlas integradas, las tres visiones, no se puede hablar de cosas sueltas. Muchas veces lo comento y pongo una especie de ejemplo que podría ser significativo porque es importante. Hace un instante antes de entrar aquí pues he estado viendo algunos de los material aislante, pero a lo mejor un material aislante perfecto, una conductividad térmica extremadamente baja, increíblemente baja, es decir, nos va a convertir a los edificios en adiabáticos, totalmente aislados, no se va a perder nada de energía, pero no solamente eso, que supongo que estará bien aquí, sino que además es baratísimo, es que es regalado, puede llegar a todos los estamentos de la sociedad, cualquier vivienda social, no hay ninguna comunidad de propietarios que no pueda hacer una obra de rehabilitación porque el producto es súper barato. Pero cuando escarbamos a lo mejor un poquito en el producto, nos enteramos que solo lo pueden fabricar niños en barcos varados en el Índico, en los sótanos y en las bodegas de aquellos barcos. Se nos cae por completo el producto y seguro que ninguno de nosotros seríamos capaces de ponerlo. Por tanto, es una visión integral. Pero vamos a lo que yo quería. ¿Realmente es energía y es dinero? Haciendo un poco la imagen o siguiendo la imagen del logo de la muestra, la sostenibilidad medioambiental, por hablar de ella en concreto y no dispersarme demasiado, lo es. Bueno, pues en realidad no, y al menos inicialmente no es así. No deberíamos planteárnoslo como algo que fuera ni energía ni dinero, sino que es otro concepto. Realmente la sostenibilidad, que aparece ahí como una palabra significativa en la muestra en la que nos encontramos, es un concepto biológico. Es un concepto biológico, un concepto que habla del equilibrio entre las especies vivas, animales y vegetales, y los recursos que necesitan para vivir, para evolucionar, para desarrollarse, etc. Equilibrio entre especie y recursos. Eso es la sostenibilidad. Si hay equilibrio, hay sostenibilidad. Si no hay equilibrio, no hay sostenibilidad. Pero más aún, si no existe ese equilibrio, si ese equilibrio por falta de algún recurso pues se pierde, la especie desaparece. Y esto ha ocurrido en la historia de la Tierra millones de veces. Ha habido millones de especies animales y vegetales que han desaparecido porque se perdió ese equilibrio, o porque la especie crecía desmesuradamente, o porque el recurso disminuía, se perdió el equilibrio, desapareció la especie. El ser humano es otra especie más. Por mucho que nos creamos que estamos por encima de todo lo habido y por haber, somos una especie más y, por tanto, esta regla se nos aplica también. Tenemos que estar en equilibrio con los recursos que necesitamos. ¿Y lo estamos? No. No lo estamos, que eso es digamos que es el problema más importante. ¿Qué especies puede haber? Pues nada, una hormiga, por ejemplo, un hormiguero, imaginaos un hormiguero que está al lado de un trigal, y de ese trigal pues se van cayendo de vez en cuando granitos de trigo, salen las hormigas, cogen sus granitos, se meten en el hormiguero y para el año que viene, perfecto, lo acumulan, no hay ningún problema, incluso a lo mejor se desarrollan perfectamente bien esas hormigas, hacen un segundo hormiguero porque aparece una nueva reina, todo perfecto. Pero hay un año en el que ese trigal pues se recalifica el suelo, se convierte en una urbanización y cuando salen las hormigas a buscar sus alimentos, sus granitos, ese entorno inmediato que pone ahí en la definición, 50 metros, 100 metros, las hormigas empiezan a buscar granitos, no aparecen esos granitos y la especie desaparece. Y desaparecieron aquellas hormigas para siempre. Luego, eso es algo que está. ¿Cuál es el entorno inmediato del ser humano? Para las hormigas, eso, 50, 100 metros tal vez, no lo sé. Para el ser humano, pues la Tierra. Hoy en día
somos capaces de obtener recursos de cualquier punto de la Tierra. Tal vez en el futuro lo obtengamos de algún planeta del sistema solar, tal vez. Hoy en día, evidentemente, no. De momento, nuestros recursos están ahí y deberíamos buscar ese equilibrio. Ese equilibrio muchas veces se pierde porque el cambio climático, 3 veces negado por Trump, pues el cambio climático altera realmente los recursos en muchas ocasiones. De repente esa alteración provocada por un cambio climático hace que ciertos recursos pues empiecen a desaparecer por desertización, por erosión del suelo, por lo que sea. Desaparecen y eso pues ha ido ocurriendo. A veces los cambios climáticos se han debido a causas naturales, más o menos naturales. Últimamente pues somos más culpables los seres humanos que otras causas naturales, pero ha ocurrido. Y eso ha llevado a que a lo largo de la historia de la Tierra haya habido 5 grandes extinciones. 5 grandes extinciones que casi fueron de quedarnos a cero. Pero a cero quiere decir la Tierra completamente yerma y, por tanto, sin ningún tipo de vida posible. Estas son esas 5 grandes extinciones, cuándo se produjeron y, por ejemplo, en ese momento en el que los volcanes estaban dando lugar a la formación de la Tierra, pues las grandes erupciones volcánicas, no la de un volcán, no la de 2 volcanes, todos sabemos lo que pasó con el volcán en Islandia, debajo de aquel glaciar, el Loki, que dejó todo el tráfico aéreo europeo y norteamericano parado durante un montón de tiempo y era un volcán nada más. Pues imaginaos toda la Tierra generando gases y partículas en suspensión. El 96% de la vida sobre la Tierra desapareció, el 96%. En otros casos fue el 86%, el 80%, el 76%. Es decir, una cosa tremenda. Lo que pasa es que la vida es capaz de agarrarse a la piedra más profunda y a partir de ahí volver a generarse gracias al paso del tiempo. Bueno, esto ha ocurrido. Hoy en día se está hablando perfectamente de la 6ª extinción. No es una cosa que nos inventemos. Estamos hablando de la 6ª extinción. ¿Y por qué puede haber una 6ª extinción hoy en día en la Tierra? Pues porque hay cambios también. Se están produciendo cambios en el hábitat. El hábitat se está viendo alterado. Lo sabemos perfectamente. El aumento de la temperatura del aire, de la temperatura del mar, el deshielo de los casquetes polares, la mayor desertización, erosión de la tierra, la mayor ocupación del suelo para establecimientos humanos. Claro, probablemente el problema que tiene el ser humano como especie no es tanto que nos quedemos sin nuestros granitos de trigo, sino que crecemos desmesuradamente. Si ese hormiguero de un año para otro, el número de especies hubiera crecido 10 veces más, pues al año siguiente habrían salido 10 veces más cantidad de hormigas y no habrían encontrado suficientes granitos y habrían llegado probablemente otra vez también a la extinción. Ese es el problema de los seres humanos. Los seres humanos somos una especie que controlamos nuestra extinción mediante, bueno, porque somos seres inteligentes, la medicina, el control de las plagas, de las guerras, etcétera. Hasta hace relativamente poco el ser humano tenía un periodo de caducidad cortito, yo siempre lo digo, seguro que tenemos ese periodo de caducidad escrito en algún sitio, habrá que buscárnoslo, a lo mejor detrás de la oreja, pero no, yo ahí no me lo veo, pero a lo mejor ahí pone el periodo de caducidad. ¿Y cuál sería? Pues para el ser humano son unos 40 años. Es lo que debería vivir un ser humano, unos 40 años. Lo que pasa es que hemos aprendido a vivir más y a vivir con calidad durante mucho más tiempo. Estamos viviendo muchísimo más tiempo. Y la curva de aumento de población en la Tierra es brutalmente exponencial. Ahora estamos en 7.000 millones. Pero dentro de bien pocos años estaremos en 8.000, 9.000, 10.000 millones y los recursos de la Tierra son los que son. Por tanto, el problema no es que desaparezcan recursos, es que el número de individuos sobre la Tierra va a ser tan elevado que no haya posibilidad de resolver nuestros problemas. Lo hemos logrado que la medicina controle nuestros problemas de salud, que no haya guerras, que no haya plagas, pero se convierte en un gran problema. Por tanto, ahora hay esos cambios en el hábitat y lo más sorprendente o lo más problemático, lo más duro, es que esos cambios se están produciendo a un ritmo 10 veces superior al que se produjo con cualquiera de estas extinciones anteriores que fueron dramáticas, a un ritmo 10 veces superior. Luego realmente estamos acelerando ese proceso de la 6ª extinción de una forma tremenda. Es un tema problemático. Bien, ¿qué es lo que nos debería preocupar? ¿Cuáles son los recursos que están en riesgo y, por tanto, desde el punto de vista de la arquitectura, pues deberíamos empezar a considerar? Bueno, desde cualquier punto de vista, para cualquier especie viva, los recursos que siempre hay que controlar para que haya sostenibilidad, equilibrio entre esa especie y sus recursos son alimentos, agua, aire limpio, espacio físico y biodiversidad. La biodiversidad es fundamental. Hoy en día ya se contempla como una búsqueda en las ciudades. Las ciudades han destruido la biodiversidad. Antes había un prado, un campo, lo que hubiera. De repente hicimos ciudades y desapareció
prácticamente la totalidad de las especies vivas y por tanto desapareció la biodiversidad. Pero si no hay biodiversidad, realmente esas alteraciones del clima son tremendas. La biodiversidad y los alimentos están relacionados en las cadenas tróficas y por tanto es básico para cualquier ser vivo. Pero vamos a centrarnos solo en la arquitectura, no vamos a dramatizar el tema y vamos a pensar cuál es el problema de la arquitectura, cuáles son los recursos que pueden agotarse y de los que es responsable la arquitectura. Bueno, pues en primer lugar he puesto a los materiales de construcción, porque en realidad agotamos los materiales según construimos. Somos no sostenibles realmente en la arquitectura, extremadamente no sostenibles. Cuando dejamos que el hormigón fragüe, esa transformación química hace prácticamente imposible recuperar las materias primas. Lo mismo que cuando cocemos la arcilla y la convertimos en un ladrillo, ya esa arcilla ha ido desapareciendo. Cuando buscamos un granito para ponerlo en una pared, cuando utilizamos y eso, todos esos materiales van desapareciendo. Luego, nuestra actuación, aunque sea aparentemente lenta y en ese sentido podamos pensar que no es problemática, es de eliminar recursos. Estamos destruyendo los recursos con la construcción. Luego habrá que plantearse si ese es el camino correcto, porque digamos, anda que no queda barro y anda que no queda arcilla para hacer ladrillos. Vale, eso también lo decían a lo mejor en Canarias, cuando había alguna isla que tenía arcilla para hacer ladrillos. Y en determinados momentos, en las Islas Canarias, pudieron fabricar ladrillos porque tenían arcilla, hasta que se les acabó y ahora ya solo pueden utilizar bloque de hormigón. Luego eso que a efectos de una isla que es siempre un ecosistema muy, muy sensible, puede ocurrir a nivel global y aunque nosotros no lo veamos, aunque tarde mucho tiempo, va a ocurrir y se van a ir eliminando esos materiales. Agua. Es que el edificio es muy responsable del agua. En la charla anterior se hablaba de que ahora se usaba más agua caliente sanitaria. En el último siglo se ha doblado el consumo de agua por persona. Se ha doblado. ¿Cuál es la justificación? Pues no está del todo muy clara. Evidentemente, a lo mejor somos más limpios, la higiene se convierte en algo más habitual y más generalizado, pero también el uso de agua para cualquier tipo de productos. Ahora todo viene embolsado, empaquetado, organizado y, por tanto, en el proceso de fabricación seguramente hay una cantidad de agua muy importante. Pero independientemente de que estemos consumiendo el doble que hace un siglo, el doble, el problema es que el agua que hay en la tierra es la que hay y no hay más. Yo puedo poner más sembrados para producir más trigo si quiero que aquellas hormigas prosperen, pero no puedo inventarme el agua. El agua es la que hay. Y es un agua muy limitada, aunque nos parezca mentira y aunque consideremos que nuestro planeta es el planeta azul. Más del 70% del agua que hay sobre la Tierra está en forma de agua salada. No podemos disponer de ese agua, ni siquiera pensando en la desalinización, porque eso implicaría alterar las condiciones del agua, su salinidad, lo cual afectaría a las corrientes marinas, las temperaturas, a la vida marina, por tanto sería dramático, no se puede. Realmente nos queda poco más de un 2% de agua dulce, un 2%, pero la mayor parte está en forma de casquetes polares y agua dulce disponible, que no digo potable, se me está acabando todo el rato potable, pero no, disponible, agua dulce disponible, estamos en más o menos el 0,2%, una cantidad muy pequeña, de la que utilizamos el 70% para la agricultura. Luego, al final, ¿qué nos queda? Una cantidad pequeñísima, y somos 7.000 millones. Dividamos esa cantidad pequeñísima entre 7.000 millones y a lo mejor nos toca esto. Esto es lo que nos toca por persona, pues hay que ahorrarlo, hay que cuidarlo. ¿Pero qué va a pasar dentro de 10 años? Cuando seamos 9.000, 10.000 millones, que nos tocará esto. Es decir, la cantidad de agua disponible por persona se va a ir reduciendo, no porque se agote el recurso, que no se agota como los materiales, sino por el hecho de que aumentamos de población y el agua está muy limitada. Luego, el agua es uno de los grandes problemas que en la arquitectura hay que tener en cuenta. ¿Qué hacemos con el agua? Porque usamos mucha agua y hacemos que los usuarios de nuestros edificios usen agua y en nuestra mano está que usen menos agua o más agua en función de que lo hagamos mejor o peor, de que lo hagamos más o menos sostenible. Y finalmente, que he dejado el último, energía. Pues entonces sí es energía. La sostenibilidad sí es energía porque la he dejado aquí y es un recurso que evidentemente se usa en la arquitectura y se agota porque hay fuentes energéticas que se agotan, hay otras que no, las renovables no se agotan, pero las de origen fósil pues se están agotando y por tanto es un recurso que se puede estar agotando. Ahora, de todo lo que compete a la arquitectura, el que menos me preocupa es este apartado, curiosamente, el de la energía. ¿Y por qué? Pues porque somos capaces de resolverlo hoy en día. Yo no soy capaz de resolver el tema del agua. Yo no sé cómo hacer que la arcilla no desaparezca si hago ladrillos, no lo sé.
pero sin embargo sí sé cómo hacer que un edificio consuma muy poco o no consuma energía o podamos producir toda la energía que nos haga falta para que ese edificio funcione. Hoy en día somos capaces, tenemos conocimientos, tenemos tecnología, tenemos recursos, somos capaces de hacerlo. ¿No quiere decir que sea fácil? No. ¿No quiere decir que sea barato? Otra vez el euro. ¿No quiere decir que sea barato? No, pero sí somos capaces de hacerlo. Por tanto, dentro de lo que cabe, es lo que menos me preocupa, pero ahí lo tenemos, la energía. Bueno, pues si es energía, vamos a preguntarnos cosas sobre la energía. Fijaros que he llegado desde la sostenibilidad hasta que finalmente sí es energía y sí que podemos hablar de eficiencia energética. Bueno, ¿cuánta energía se vincula al edificio? Bueno, pues yo lo sé, porque no sé qué, porque el código técnico, yo lo sé. Bueno, vale. ¿Cuánta de esa energía se organiza en qué conceptos? ¿Cómo consumimos energía? ¿Todo es siempre poner la calefacción? No, sabemos que no. También están las luces encendidas. O sea que hay muchas formas de consumir energía. ¿Se puede medir lo que estamos consumiendo? Sí, claro, pues yo tengo un contador a la entrada y me dice lo que es y yo lo pago todos los meses y por tanto, vale, bien, vamos a creernos que eso es así. Porque si no se puede medir, difícilmente se puede reducir. Si yo no sé lo que estoy consumiendo, no soy consciente de dónde está mi problema. Por tanto, es muy importante saber cómo consumimos y en qué consumimos. Ahora mismo estamos en un proyecto en el que hemos colocado en un montón de viviendas en Madrid, en Valencia y en Bilbao, una serie de dispositivos dentro de las viviendas, un montón de viviendas, donde se va a poder saber exactamente dónde están consumiendo energía los usuarios. Y además, si lo que consumen es mucho, poco, parecido, muy diferente a lo que consume una vivienda parecida, la de su vecino, de tal manera que uno, a través del conocimiento, pues a lo mejor sea capaz de reducirla, lo cual es muy importante. Pero hay que saber realmente lo que se está consumiendo y en qué se está consumiendo. Bueno, pues después de plantearme esas preguntas, porque fueron preguntas que yo me he planteado para poder seguir desarrollando el tema, pues dije, bueno, voy a intentar organizar todo ese cacao que tengo, toda esa energía que está por ahí, como en categorías, en conceptos. Y lo organicé en 3 categorías. La primera dije, energía fácil de encontrar, aquella que la vemos, es tan evidente que no tengo ninguna duda, lo hemos mencionado, lo vemos aquí, lo noto, no tengo ninguna duda de que eso es un consumo de energía. En segundo lugar, otra energía que realmente se ve, que se ve mucho, pero que a lo mejor considero que no tiene nada que ver con el edificio. ¿Eso qué culpa, yo qué culpa tengo de ese consumo? Eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Bueno, vale, vamos a ver si eso es verdad. Y por último, la energía perdida, que es a lo que íbamos a buscar a ver esa energía en la que al final no me cuadraban las cuentas, los números se me perdían por ahí y quería saber dónde estaba esa energía perdida. Bueno, empecemos por la primera. Esa energía fácil de encontrar, pues muy fácil. La del acondicionamiento, antes lo he mencionado, la calefacción. Si hace falta refrigeración, pues la refrigeración. La del acondicionamiento parece que es la que tenemos en mente, en parte porque la normativa siempre nos está controlando, limitando esa energía para el acondicionamiento y, bueno, pues seamos conscientes o no del problema, pues como nos lo fija la normativa, pues nos preocupamos de ella y ya está. En segundo lugar, la del agua caliente sanitaria, que se ha mencionado mucho en la conferencia anterior. Claro, es que gastamos energía también para producir agua caliente sanitaria y, por tanto, es una energía consciente. Yo cuando me estoy duchando y no sale el agua caliente, digo, algo está pasando ahí, hay algún tipo de problema. Vamos a ver qué pasa. La de los servicios eléctricos, también lo he mencionado. He dicho, ahí tenemos las luces encendidas y además está el proyector y además tengo mi ordenador encendido y hay un montón de historias aquí gastando energía eléctrica. La tengo clarísima. Luego, esos conceptos, nadie tendría duda de que son conceptos habituales de consumo de energía. Los 3 los puedo contabilizar perfectamente con mi contador de gas o con mi contador eléctrico, lo que corresponda, no tengo ningún problema. Entonces voy a preocuparme, además de los otros. ¿Cuáles son los otros? Por ejemplo, este que decía, somos conscientes de que hay un gran consumo de energía en una ciudad en base a esto, pero que creo que no tiene nada que ver con el edificio, la del transporte. Claro, decimos, bueno, pues esto que se preocupe el que se tenga que preocupar, que no es problema mío. Hombre, claro que es problema nuestro. Imaginaros que vamos a hacer un edificio no de energía casi cero, un edificio de energía cero, completamente cero. Y hacemos un edificio perfecto, con esas soluciones que estaban ahí, estupendas, de unas carpinterías fantásticas, vidrios, el aislamiento, los detalles constructivos perfectamente resueltos, no consumo nada de acondicionamiento, pero claro, para poder conseguir ese edificio tan ideal, tiene que estar en un sitio donde no me estorbe el edificio de enfrente, donde la ordenanza no me ponga ningún tipo de problemas, y bueno, pues el promotor ha encontrado un edificio, un solar a 50 kilómetros de Segovia, en un sitio perfecto para que le dé el sol,
sol para que cuando haga falta luego ventilar, ventile, y es perfecto. Edificio, perfecto. Y saldrán los periódicos, ¿eh? Edificio de energía cero en Segovia, como siempre el primero del mundo, siempre es el primero del mundo en estos casos. Pero claro, los que viven en ese edificio, para ir a comprar el pan, tienen que coger el coche y hacer 50 kilómetros todos los días para encontrar la primera panadería que encuentren en Segovia. Y se vuelven y ¡ay, se me olvidó el periódico! Y otros 50 kilómetros para ir a Segovia a buscar el periódico. Y cuando llevan a los hijos al colegio, pues otros 50 kilómetros. Es decir, realmente ese edificio está gastando una barbaridad de energía porque no se ha considerado que está desubicado desde el punto de vista del transporte. Luego, el transporte sí tiene que ver con el edificio. No siempre lo vamos a poder controlar, por supuesto que no, no cabe duda. Pero no podemos decir que como no lo puedo controlar, pues ya no es mi culpa. Es que algunas veces sí que podríamos controlarlo. Y nos queda la energía perdida. Esa que no pensamos que forme parte de una energía que se gasta en mi edificio. ¿Cuál es? La del agua potable. Otra vez el agua. Claro, es que el agua potable no sale perfecta, ¿no? Es que el agua, por eso no he querido decir potable, el agua dulce. Es que el agua hay que potabilizarla y el agua hay que transportarla al edificio y eso es un consumo energético. Cuando yo abro el grifo, digo, estoy gastando agua. Pues ahora diremos, estoy gastando agua y estoy gastando energía. Las dos cosas, no solo agua. Agua y energía. El agua nos cuesta energía también. Por tanto, hay energía que a lo mejor no habíamos considerado, perdida. La energía de los materiales. Antes he dicho el ladrillo, he hablado del hormigón. Claro, es que los materiales tampoco vienen ahí preparados mágicamente, ¿no? Es que es una materia prima que hay que extraer, que hay que llevar a una fábrica, que hay que manufacturar, que hay que llevarlo a la obra, que hay que ponerlo en la obra, que cuando el edificio acabe con su vida útil habrá que transportar a un vertedero o a una fábrica de reciclado, y eso es un consumo de energía enormemente importante. Poner un ladrillo no es inocente, es poner energía en ese punto. Poner ese material aislante que está ahí fuera tan estupendo no es una cosa 100% positiva, porque ha costado energía fabricarlo y transportarlo hasta aquí. Por tanto, el llevarlo hasta aquí y ponerlo también supone una cantidad de energía. Es algo ya muy considerado últimamente, lo que se llama la energía gris. Es la energía embebida dentro de los materiales y cuando realmente queramos ser sostenibles y eficientes energéticamente tendremos que empezar a considerar cuánta energía gasta mi edificio en los materiales. No cuánta gasta en el acondicionamiento, sino cuánta gasta en los materiales. La energía gris. La energía de los residuos. ¿Por qué? Pues porque cosas que han costado esfuerzo, dinero, materiales y energía en su fabricación se convierten en residuo y los tiramos. Cada vez que tiro un residuo estoy tirando energía, por tanto es energía, por supuesto. Y a lo mejor, pues quizá la última, la que nadie considera que es importante, pero es la de los alimentos. Esto es un consumo de energía que se produce dentro del edificio muy importante, ¿eh? Ojo, ¿por qué metemos gas en el edificio? Estamos metiendo energía en forma de gas, porque quiero que la caldera produzca calefacción o produzca agua caliente sanitaria. ¿Por qué metemos energía eléctrica dentro del edificio? Porque quiero poder encender las luces, poner electrodomésticos, que funcione la lavadora, el lavavajillas, la nevera. Son aparatos que queremos que funcionen gracias a ese suministro de energía. Bueno, pues hay otro aparato muy importante dentro del edificio, las personas. Los seres humanos funcionamos también con energía, que no nos engañemos, es energía lo que nos hace funcionar. Y esa energía viene en forma de alimentos. Luego hay un input también de energía dentro del edificio que a veces no es eficiente. ¿Por qué? Pues porque la energía que nos produce el alimento es muy pequeña en comparación con la que hemos gastado en su cultivo y en su transporte. Y por tanto también hay que tener en cuenta esa energía que es otro input clarísimo de energía dentro del edificio. Bueno, pues teniendo en cuenta que este concepto, que ya veréis que es sumamente importante, lo he llamado energía gris porque es uno de los términos que se suele utilizar para referirse a los materiales, pues voy a hablar del color de la energía. Ya en todos estos conceptos que acaban de aparecer les voy a dar colores, ¿no? Y voy a hablar a partir de ello como energía con color, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con la energía púrpura. La energía púrpura la he llamado así porque es el calor para la calefacción, el frío para la refrigeración, morado por tanto, pues la he llamado energía púrpura. Claro, es una energía importante, ¿no? Es la que percibimos, la que hace confortables nuestros espacios. Bueno, es la que consideramos más importante de todas, porque la normativa es que nos está machacando permanentemente con ese tipo de energía. Pero sin embargo, como he dicho antes, somos capaces de controlarla.
Somos capaces, a través de nuestra formación, de resolver el problema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues hacer una envolvente mucho mejor. Esas cifras las pongo por poner alguna cifra. Podría no haber puesto nada, ni el 30 ni el 40, pero puede ser el 30, el 40, el 60, dependiendo de con qué lo compare. Pero yo puedo hacer envolventes súper eficientes, súper aisladas, súper herméticas, súper bien diseñadas, sin puentes térmicos y, por tanto, que no haya prácticamente transmisión a través de ellas. Por tanto, el diseño de la envolvente puede ser fundamental. Puedo incorporar vegetación. La vegetación no me va a aportar grandes ventajas de aislamiento, a lo mejor un 5% en condiciones de verano, cuando hay una carga de radiación solar muy importante. La vegetación seguramente tiene mucha más importancia de cara a la biodiversidad dentro de la ciudad, la absorción de gases contaminantes, pero también, desde el punto de vista de la energía, y por eso la traigo a colación, pues también aporta. La recuperación de calor, antes se ha mencionado en el aparato anterior de la conferencia anterior, la recuperación de calor, que es una de las fuentes más importantes de pérdida de calor que tiene un edificio. Un edificio pierde muchísimo calor con la ventilación cuando no hay recuperadores de calor y no nos damos cuenta de ello. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar la carrera que se hablaba a la hora de la energía que gastaba un edificio que el 50% era transmisión de calor, el 50% ventilación. Y era así más o menos, la mitad por ventilación, renovación de aire y la otra mitad por transmisión a través de la envolvente. Hoy en día, con las mejoras de la envolvente que tenemos, claro, eso no tiene ningún sentido. Ya por la envolvente prácticamente no se va nada y un edificio en Madrid está gastando del total de la energía de acondicionamiento el 70 o el 80% por la ventilación, por la renovación. Por tanto, vamos a incorporar algún procedimiento de recuperación de energía. Puede ser los pretratamientos de aire con pozos canadienses que se ha mencionado, o pueden ser equipos directamente. He puesto un 60%, podría ser un 80 o un 90%, por supuesto. Puedo incorporar sistemas pasivos bioclimáticos dentro del edificio, captación de radiación solar, lucernarios, chimeneas solares, chimeneas de viento. Puedo incorporar un montón de cosas. Otro 60%, por ejemplo, podría ser. Puedo modificar el microclima. Claro, es que el problema de un edificio lo genera el microclima que le rodea, no el clima teórico del lugar, sino el microclima que lo rodea. Si yo altero ese microclima favorablemente, puedo hacerlo. En algunos casos, pues eso también va a ayudar a que el edificio tenga una demanda energética menor y, por tanto, sea más eficiente. Luego, realmente hay una cantidad de posibilidades enormes, enormes. ¿Y a qué nos lleva todo esto? A que yo me pueda atrever a decir que la energía púrpura está controlada. No tengo problema para controlar el consumo de energía púrpura y no hay problema. ¿Que puede ser costoso? Tal vez sea costoso, pero no hay ningún problema. Bien, por tanto, esta la tenemos vista. Pasemos a la siguiente. La energía roja. Esta es el color que le he asignado a la producción de agua caliente sanitaria. Agua caliente sanitaria, energía roja. Bueno, pues esto es lo que necesitamos. Una persona, seguramente con las cifras que decía el conferenciante anterior, que ahora usamos más agua caliente sanitaria, pues la cantidad de energía necesaria por persona y año es 848 megajulios. Voy a aplicarlo todo a una vivienda. Para hacer números y ir comparando cosas, voy a aplicarlo a una vivienda a 200 metros cuadrados, 4 personas. Bueno, pues para 4 personas ya estaríamos hablando de casi 2.600 megajulios. Bien, ¿y ahora qué voy a hacer? A partir de ahora voy a comparar siempre con Passy House. He visto que Passy House es uno de los patrocinadores de este evento, por lo menos en la Plaza Mayor lo ponía, ¿no? He visto que había un cartel de Passy House. Bueno, pues voy a coger los datos de Passy House. Passy House, para poder alcanzar el sello Passy House, hace falta que la demanda, el consumo de calefacción y refrigeración pues sea cada uno menor de 15, en total 30, y a partir de ahí lo voy a aplicar. Esos 30 kilovatios metro cuadrado año a la vivienda de 200 metros cuadrados son eso, 6.000 kilovatios hora. Y siempre voy a ir comparando todo con el acondicionamiento de un edificio que cumple con Passy House. Y así veo si es muy importante o poco importante la energía roja o cualquiera de las otras energías. Bueno, pues concretamente no es muy importante, porque es un 12% nada más. La cantidad de energía que necesitamos para producir agua caliente sanitaria es un 12% de la que se necesitaría para ese edificio muy eficiente del Passy House. Pero además, como resulta que dispongo de sistemas, a mí me parecen feísimos, pero bueno, sistemas que funcionan bien, como son los colectores solares, y con los colectores solares puedo alcanzar resultados muy potentes, pues bueno, pues voy a intentar hacerlo. Un sistema solar puede estar cubriendo entre el 40 y el 70% de las necesidades de agua caliente sanitaria. No quiere decir que no pueda llegar al 100%, puedo llegar al 100%, pero para llegar al 100% tengo que tener una instalación tremendamente sobredimensionada, una instalación
que no se va a poder amortizar, una instalación que no se amortice económicamente el euro, sino que no se va a poder amortizar energéticamente, porque el hecho de que un colector no funcione nada más que unas horas al año, porque como está sobredimensionada solo funciona unas horas al año, no lo hace más rentable ni más longevo, al contrario, un colector que no funciona tiene una vida más limitada. Al fin y al cabo, el agua que está pasando por el colector pensamos que es para obtener agua caliente, que no está mal pensarlo de esa manera, lo estamos usando para refrescar el colector y que el colector no alcance temperaturas peligrosas para su integridad. Entonces metemos ese agua, refrescamos el colector y como ya nos ha salido agua caliente, pues la aprovechamos. Luego un colector que funciona es un colector que puede vivir mucho más tiempo que un colector que no funciona porque la instalación está sobredimensionada. Luego, en realidad, no deberíamos pasarnos de ese 70%. En el nuevo código técnico se ha limitado al 50%. El nuevo documento básico lo limita a 50. Luego, si utilizo una instalación de este tipo y ya de entrada solo era el 12%, pues se me reduce a un 3 o un 7% del consumo que fuera a tener para calefacción y refrigeración, para el acondicionamiento Passive House, y por tanto puedo decir que está controlada. Es una fuente de energía que puedo resolverla bastante bien dentro del edificio. Bien, la eléctrica, la energía que he llamado blanca, la energía eléctrica que hace falta en un edificio. Bueno, pues estas son cifras de consumos de energía eléctrica en España. ¿Qué? ¿No qué? Bueno, yo la llamo blanca. ¿Cómo la llamarías? Negra. Ah, es que esa negra la dejo para otra cosa. Bueno, esta la he llamado blanca, no se me ocurría y digo, pues blanca. Eso. Bueno, pues estos son consumos de energía eléctrica en España. De hecho, estas son las cifras de viviendas españolas. Esta correspondería a una vivienda colectiva, esta más bien a una vivienda unifamiliar, pero bueno, entre 40 y 52. Luego una vivienda de 200 metros cuadrados consume eso que tenemos ahí abajo. Comparémoslo, el 50% más. Resulta que creemos que estamos haciendo un edificio súper eficiente energéticamente porque la parte del acondicionamiento la tenemos súper preparada y súper controlada y resulta que en energía eléctrica estamos gastando 150%, un 50% más. Claro. Entonces, algo está fallando. No, yo no voy a decir que mi edificio es de energía cero ni casi cero si la energía eléctrica no la tengo resuelta. Y evidentemente ya parto de una cifra bastante complicada. No me está funcionando correctamente. Bien, ¿qué alternativas tengo? Bueno, fijémonos, porque la primera es la luz natural, que justamente el alumbrado es una cantidad pequeña en comparación pues, con los electrodomésticos, por ejemplo. Bueno, yo podría reducirlo todavía. Yo puedo diseñar el edificio aprovechando el factor de iluminación natural que sea relativamente alto para que las horas de luz pues, pueda penetrar suficiente luz y gastemos menos energía eléctrica. Aquí tenemos las luces encendidas. Quiere decir que estamos gastando energía eléctrica cuando no nos debería hacer falta, porque fuera está luminoso todavía el día. Bueno, pues aquí algo falla. Pero bueno, es poquito dentro de lo que cabe. Bueno, podríamos intentarlo con un buen diseño. En realidad, el aprovechamiento de la luz natural tiene mucha más componentes desde el punto de vista de la salud, de la serotonina, del estado de ánimo, que de energía, pero bueno, ahí lo tenemos. Bueno, la otra opción es, vamos a intentar cubrirlo toda la demanda, no solamente el alumbrado, sino todo con energía solar fotovoltaica, que es una alternativa, por supuesto podría ser microeólica o cualquier otra cosa, para cubrir esos 40 kilovatios hora metro cuadrado, una de las dos cifras de la horquilla que he puesto antes, 200 metros cuadrados, son 8.000 kilovatios hora al año, que lo cubriríamos con una instalación fotovoltaica de 6 kilovatios pico, o con una instalación de 6 kilovatios pico, y lo tendría cubierto. Y esto es entre 30 y 40 metros cuadrados, un poco en función de la eficiencia del panel fotovoltaico. Luego, parece que no salen las cuentas, parece que funciona. ¿Dónde estaría el problema? Es una cuestión puramente de dinero y de espacio, porque si es una vivienda unifamiliar, seguro que le encuentro 30 a 40 metros cuadrados para poner una instalación fotovoltaica. Si es un edificio de 8 plantas, con 6 viviendas por planta, ya la cosa se me hace un poquito más complicada. Luego es una cuestión, como digo, de presupuesto, porque hay que gastar un dinero adicional relativamente importante y al mismo tiempo de espacio. ¿Me cabe o no me cabe? Luego, bueno, quizá no esté del todo bien resuelta en este momento. La gris, que es la que da lugar a que yo le dé colores a las energías. Bueno, pues estas son energías embebidas de algunos materiales de construcción. Solo en la fabricación. Cuando se hace un estudio de energía embebida, se tiene en cuenta todo el proceso, todo el ciclo de vida. Se hace un análisis de ciclo de vida energético.
cuánta energía para la extracción, cuánta para el transporte a la fábrica, cuánto gasto en la fábrica, esto, cuánto me llevo el transporte desde la fábrica a la obra, etcétera, etcétera. Bueno, como eso no es posible generalizarlo, porque no tenemos los datos concretos de la ubicación de la obra ni de la fábrica, pues me limito a estas cifras. Y ahí lo veis. Pero claro, hay alguna muy significativa. Por ejemplo, esta, el aluminio virgen. El aluminio virgen, 5.416 megajulios por kilo de aluminio frente a 0,5 del hormigón o 2,3 de un ladrillo. Claro, es que es una barbaridad. Eso quiere decir que hay materiales que necesitan de una energía para su fabricación enorme en comparación con otros. Luego, deberíamos ser capaces de elegir los materiales más adecuados si queremos que esa energía que entra al edificio en forma de materiales sea pequeña. Voy a hacer algunos números. Dije, bueno, ya que tengo mis cifras, me voy a inventar un muro en el que pongo un ladrillo perforado, un buen aislamiento con poliestireno expandido, un ladrillo hueco y eso, bueno, pues es 1,135 gigajulios por metro cuadrado de pared. Vamos a poner unas ventanas. Voy a poner el aluminio. Me pongo unas ventanas de aluminio, luego le pongo el vidrio, pues para cada ventana de 1,20 por 1,20, 145 gigajulios. Y ahora me voy a inventar esa vivienda de 200 metros cuadrados, imaginando el número de ventanas que pudiera tener, otros materiales de tabiquería, forjados, etcétera, que pudiera haber en el interior. Y bueno, esto es lo que me sale. 2.263 gigajulios para esa vivienda. ¿Y esto es mucho o poco? Claro, porque muchas veces las cifras se nos escapan, sobre todo cuando pasamos de los megas a los julios, a los teras, ya hay un momento de despiste. Pues vamos a compararlo otra vez con Passy House. 104 veces más. Nos hace falta tener esa vivienda funcionando y consumiendo energía para el acondicionamiento, la energía púrpura, 104 años para llegar a igualar la cantidad de energía que metimos el primer día en esa vivienda en forma de materiales. 104 años. Luego la energía de los materiales, la energía gris, es brutal, es bárbara y no nos damos cuenta. Y da igual, y rompemos un ladrillo y tiramos la mitad porque no nos cae ese ladrillo, no, tenemos que romperlo y se nos rompe 2 ladrillos. Cada vez que se nos rompen 2 ladrillos es que estamos tirando energía y materiales, por supuesto. Como era mi cálculo, pues recurrí a un cálculo que ya estaba hecho, de un edificio muy eficiente en Hernani. Este edificio lo habían hecho estupendamente bien, fenomenal desde el punto de vista del acondicionamiento, y a ellos les salía 114 años. Me alegré, hombre, no me alegré que fuera tanto, ¿no? Pero me alegré porque coincidían con mis cifras. Luego, en realidad, nos estamos encontrando con el grandísimo problema que tenemos en la edificación, que agotamos materiales y además no nos damos cuenta de que esos materiales que estamos agotando y que por tanto no son sostenibles, son un consumo de energía que no vamos a poder compensar jamás, probablemente. ¿Qué podemos hacer? Reutilización, reciclado, un uso de materiales de baja energía embebida, pero de momento no hemos dado todavía con la tecla y es evidente que esta energía está claramente no controlada. La energía gris de los materiales no la tenemos controlada en absoluto. Es nuestro gran talón de Aquiles, el que tenemos que empezar a plantearnos si queremos atrevernos a decir dentro de unos meses, cuando entre en vigor ya el nuevo código técnico, de que estamos haciendo edificios de energía casi cero. Bien, el agua, la energía que he llamado azul. Bueno, pues este es el consumo doméstico en España y en otros países, es muy parecido, ¿eh? No es que gastemos ni más ni menos que en otros países, 144 litros por persona y día. Luego, esa familia de 4 miembros que estamos hablando, pues al año consume 110 metros cúbicos. Bueno, el gasto de energía en la preparación de la potabilización y transporte de ese agua es muy, muy variado, depende de infinidad de cosas, del sitio, del lugar, muchas cosas. Los datos que traigo aquí corresponden a unos estudios que hicieron en California, donde lo estudiaron para distintas localidades y zonas de California y variaba, pues fijaros, entre 0,61 y 9,90, que es una diferencia enorme, kilovatios hora por metro cúbico. Luego, para una familia de 4 miembros, esa sería la cantidad total. Yo, perdóname que mire el reloj así, no es que tenga prisas, para que no pasarme de la hora. Y el agua, comparándolo otra vez con Passy House, pues representa 1/3, es menos, claro, el acondicionamiento resulta que es más importante en este caso, no ocurría igual con la energía gris, es 1/3. No es despreciable, pero no es lo más significativo, no es mi gran problema el agua en cuanto a la energía. En cuanto reduzca el consumo de agua, pues reduzco el consumo de energía, lo cual está muy bien. ¿Esto a qué me lleva? Pues a utilizar o proponer o prescribir, en el caso de que pueda hacerlo,
electrodomésticos eficientes. Los electrodomésticos cada vez son más eficientes. Los edificios no. A ver, sí, son más eficientes. A una lentitud, aquello, vamos, que parecemos dinosaurios haciendo edificios mejores. Y sin embargo, los electrodomésticos, cuando ya han puesto la siguiente etiqueta de plus, tienen que estar cambiando la etiqueta porque ya tienen un plus más. Es que van rapidísimo. Es decir, que realmente hay equipos muy eficientes, la arquitectura no lo es tanto. Recogida de agua de lluvia, lloverá más o menos, pero llueve. Por tanto, esa recogida de agua de lluvia se puede hacer perfectamente, las cubiertas es un punto genial y ese agua se puede utilizar muy fácilmente para muchos de los servicios del edificio, para muchísimos, por tanto, muy bien, pero es que además también puedo reutilizar las aguas grises se pueden reutilizar con tratamientos mecánicos, con equipos, con aparatos, se puede hacer con fitodepuración, con mucha facilidad, por tanto, aguas de lluvia, aguas grises, consumo eficiente, digo electrodomésticos o digo la grifería, etcétera, todo ello. Y esto nos lleva a que realmente podemos decir que esta energía podemos tenerla controlada, puede estar relativamente bien el tema de la energía azul. La negra, que a esta la he llamado la del transporte, por el petróleo. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño cálculo. Habrá quien diga, esto es una tontería porque la energía no corresponde al transporte, no corresponde al edificio, pero bueno, yo voy a hacer algunos cálculos. Supongamos que hay una vivienda donde hay 2 coches que cada día hacen 20 kilómetros de ida y vuelta. A lo mejor no sé si en Segovia se hará o no, pero en Madrid vamos, que los hacemos seguros, ¿no? En cuanto nos movamos un poquito, por tanto no estoy diciendo ninguna tontería. Bueno, pues si es así, si se usan 2 coches en esa vivienda y hacen este consumo, estamos hablando de 45.300 megajulios en gasolina de energía. Pues Passive House, el doble de energía gastada en transporte en esa familia que en el acondicionamiento, que era lo que más me preocupaba, que es lo que me pide la normativa, pero resulta que estoy gastando más energía con mis coches. Luego, ojo, que a lo mejor esto sí que empieza a preocuparme y debería estar preocupándome más, intentando... ¿Qué se puede hacer? Porque no lo tengo muy claro. Hombre, pues un coche eléctrico. Vamos a intentar fomentar. Eso ya no es cuestión mía. Yo no puedo decir a mi cliente que se compre un coche eléctrico. La administración sí podría ayudar a la venta de coches eléctricos. Cada vez hay más anuncios y hay más oferta de coches eléctricos. Por supuesto. ¿Qué conseguiríamos con un coche eléctrico? Pues un coche eléctrico consume, haciendo parte del recorrido por carretera, es mi coche eléctrico, son datos de mi coche, 15 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Eso quiere decir que esos mismos 2 coches, haciendo los 20 kilómetros, da esta cantidad, a ver si señala, ahí, esa cantidad, que es un 17% de la energía que habríamos gastado si fuera gasolina o gasóleo. Con el coche eléctrico, un 17%. Luego, hombre, una de las formas clarísimas de conseguir una reducción de la energía vinculada al transporte es con coches eléctricos. Es que está clarísimo. Por tanto, bueno, pues es una opción. El coche eléctrico, además, se puede recargar con energía solar. Claro, yo no puedo recargar mi coche de gasóleo con recursos renovables, porque no, es todo lo contrario, un recurso renovable y tengo que ir a la gasolinera para que me pongan el gasóleo. Sin embargo, yo puedo cargarlo con electricidad solar. ¿Cuánto me haría falta? Pues me bastaría con tener instalados 2 kilovatios pico para esos 2 coches, es decir, 1 kilovatio pico más o menos por coche, que representan entre 5 y 6 metros cuadrados. Siempre el tema del tamaño, ¿no?, de la ocupación. Claro, el problema es que la radiación solar es una fuente de energía de una densidad energética muy baja. En el mejor de los casos, 1000 vatios por metro cuadrado. Pero como todavía las instalaciones fotovoltaicas pueden mejorar mucho de rendimiento, pues a lo mejor dentro de muy poco tiempo, porque es una tecnología que está evolucionando muy rápidamente, en lugar de 5 o 6 metros cuadrados, estamos hablando de 1 o 2 metros cuadrados por coche, a lo mejor, o de menos de esa superficie por coche, y por tanto podemos resolver perfectamente el tema de la energía del transporte. Puede haber uso de bicicletas o patinetes, que en Madrid ya es una cosa terrorífica, que es lo que llamaríamos el desplazamiento activo, que ayuda a la ciudad, que haya menos contaminación, que ayuda, por supuesto, a nosotros. Cualquier tipo de desplazamiento activo implica pues menor riesgo de enfermedades cardiorrespiratorias, incluso cáncer. Por tanto, bueno, intentemos fomentarlo. A veces no es fácil y eso a lo mejor ya sí que no depende demasiado del edificio, salvo que haya sitios para que las bicicletas se puedan guardar con facilidad, poner y sacar con facilidad, porque claro, cuando te cuesta sacar la bicicleta una burrada, porque tengo que desmontar todo, bajarla por el ascensor, pues si tengo un sitio perfecto donde cojo, la pongo, la saco, pues probablemente haya mucha más gente que lo utilice. Y por supuesto el transporte público. No cabe duda que el transporte público de corta a media distancia, que no corresponde lógicamente al edificio en sí mismo,
pero sí podría tener que ver con la ubicación y, por tanto, con la labor del promotor de buscar el sitio adecuado, sería muy importante. Hoy en día aún no es fácil de controlar, pero ya hemos visto que, bueno, que un coche eléctrico ya es algo normal, es algo que se podría cargar con una energía renovable como la del sol, con relativa facilidad y, por tanto, bueno, pues una masificación de ese tipo de energía podría ser suficiente. La marrón, la de las basuras. Claro, esto no puedo plantearlo de la misma forma que lo anterior. Lo anterior he dicho cuánta energía entra al edificio que luego se convierte en basura. No lo sé. Realmente no lo sé, porque claro, es que depende de cuántos envases compramos, si el envase es de poliuretano lleva por encima un plástico, no lo lleva, si me da una bolsa de plástico, si me la dan de papel, no se sabe con certeza. Lo que sí sabemos es el resultado. Eso sí lo sabemos, en qué más o menos cómo son los porcentajes. Bien, el residuo sólido urbano, en el peor de los casos, sin tener en cuenta que es una energía que se gastó para fabricar ese envase, vamos a llamarlo envase, y que lo tiramos, bueno, pues además tenemos que gastar el dinero para transportarlo al vertedero, etcétera, etcétera, el dinero y la energía. Bueno, estos son, digamos, que los porcentajes de distribución que, desde el punto de vista del posible reciclado para no tirarlo, es decir, bueno, oye, ya me he gastado energía en fabricar ese envase, pero voy a intentar reciclarlo, pues se nos plantea estas situaciones. En los metales, muy poco, realmente un 4%, pero es muy fácil de reciclar. El papel y el cartón, que es un porcentaje más alto, también. Claro, esto implica también la participación activa del propietario y del usuario, no cabe duda, hay que separar. El plástico, muy difícil de reciclar, no porque no sepamos tecnológicamente reciclar plásticos, sino porque no sabemos diferenciarlos. Hay un momento en el que no sabes de los plásticos a qué corresponde cada tipo y el proceso de reciclado es completamente distinto. Mientras que los metales los reconocemos por la densidad, por el comportamiento electromagnético, por dureza, por muchas cosas. Los plásticos tienen un comportamiento parecido en todo, densidad, dureza, resistencia, y es muy difícil diferenciarlos. Ahí está la dificultad de reciclar. La orgánica a compostaje, por ejemplo. El vidrio, muy fácil de reciclar, y la madera, aunque sea muy poco, pues combustión y ya está. Si cogiéramos a una familia y viéramos cuánto está generando de basuras, 1,5 kilos por persona y día, pues al mes serían, esa familia de 4 miembros, 180 kilos. Y al año, 2 toneladas de basura estaría produciendo esa familia. Si lo quemáramos, algo que no podemos hacer porque no podemos quemar indiscriminadamente toda la basura sin conocer el origen, pues estaríamos produciendo casi la totalidad de lo que nos hace falta, si pudiéramos quemarlo. El problema es que no se puede. Pero bueno, para que sepamos que hay potencialmente, a través del poder calorífico de esa basura, se podría hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues si hemos reciclado correctamente, sí podríamos sacar un recurso más adecuado. Vuelvo a poner la tabla otra vez de los materiales. ¿De dónde podríamos sacar recurso energético? Pues podríamos sacarlo de aquí y de aquí. La madera es biomasa y, por tanto, se puede quemar tranquilamente y no plantea ningún tipo de problema. Es energía. Y la materia orgánica se puede convertir en biogás. Materia orgánica, a través de los microorganismos que tiene, dentro de una digestión anaerobia, es decir, en un recipiente cerrado, pues va descomponiendo esa materia. Lo hemos visto todos cuando el plátano, hemos tirado la cáscara del plátano al cubo de la basura y al cabo de unos días, si es que no hemos tirado la basura, está negra, ¿no? Porque se está descomponiendo realmente. Bueno, pues en ese proceso de descomposición genera un gas que se llama biogás, que es prácticamente metano. Tiene una composición muy parecida a la del gas natural. Bueno, pues voy a intentar ver qué pasa con ese biogás de esa familia. Bueno, pues esa familia hemos visto que el 44% de esas 2 toneladas, pues esa cantidad es materia orgánica. Bueno, pues esa materia orgánica puede producir una cantidad de biogás entre 0,20 y 0,80, depende de la composición. Depende de que tenga más cantidad de agua, menos cantidad de agua, entre 0,2 y 0,80 metros cúbicos de kilo por materia seca de ese producto, que es esa cantidad de gas, metros cúbicos de gas. Bueno, el poder calorífico del biogás está en torno a los 22, entre 18 y 25 megajulios por metro cúbico, con lo cual la producción de energía del gas extraído de la basura orgánica de esa familia, 4.000, es casi un 80%
de lo que necesitaríamos para acondicionar la casa. Entre el 18 y el 80. Entre el 18 y el 80, dependiendo del tipo de basura, por supuesto, ¿no? Y el uso de esa basura. Pero estamos hablando entre el 18 y el 80%. Es decir, estamos tirando con la basura orgánica prácticamente toda mi necesidad energética para acondicionar mi casa, que tengo que estar pagando al final del mes. Pues, hombre, joder, qué rabia me da, ¿no? Sabiendo que tenía ese potencial, pues la tengo ahí, tengo ese potencial ahí. Y bueno, por último, la energía verde, la de los alimentos, que es ese otro input que nos hace funcionar dentro del edificio, que es lo más importante, porque si no funcionamos nosotros, no funciona nadie. Bueno, pues estas son las necesidades de un adulto de energía, entre 8.000 y 12.000 kilojulios de energía. Eso es lo que nos hace falta. Esa familia de 4 miembros le hace falta entre 12.000 y 18.000 megajulios. ¿Cómo vamos a conseguir esa energía? En forma de alimentos. ¿Y los alimentos nos dan suficiente cantidad de energía? Pues no lo sé. ¿Esto es mucho o poco? Pues es un 70% de la del acondicionamiento. Es bastante más que la del agua caliente sanitaria, más también que la de la producción y el tratamiento y el transporte del agua potable. Luego, no es despreciable. La cantidad de energía que entra en forma de alimentos en el edificio es casi un 70% que la que entra en el edificio para acondicionarlo. Y nadie se ha preocupado por eso, nadie le ha dado importancia a esa energía de los alimentos. Bueno, ¿cuánta energía aporta una pera? Pues claro, esto tiene que ser en base a peras y en base a chuletas y en base a cochinillos, ya que estamos aquí en Segovia. ¿Cuánto se ha gastado en su cultivo? Porque claro, para producir esa pera, pues no es lo mismo que sea mecánico, manual, el agua, el abono, pues todo eso habría que tenerlo en cuenta. Y en su transporte, finalmente, ¿ha merecido la pena todo ese gasto para al final comerme la pera? Bueno, pues vamos a valorarlo, a ver si ha merecido la pena. Una pera nos aporta 728 kilojulios, eso es lo que nos aporta. Un melocotón un poco menos, una manzana un poco más y una lechuga 100 kilojulios. Por eso tomamos ensaladas verdes para no engordar, ¿no? Eso prácticamente no nos aporta nada de energía, poquísimo. Bueno, pues ahora vamos a ver cosas. Por ejemplo, ¿cuánto aporta una tonelada de naranjas? 908 megajulios. Solo me voy a preocupar del transporte en esta ocasión, porque el proceso de cultivo de esa naranja puede ser muy variado y por tanto muy difícil de controlar. Solo el transporte. Luego a estas cifras hay que añadirle el resto de energía que se gaste en otros procesos. Bueno, pues para transportar en furgoneta, también podríamos hacerlo en tren o en un gran tráiler que sería más eficiente. De momento vamos a pensar en furgoneta. Gasto 5,4 megajulios por cada tonelada y kilómetro. Luego, la distancia máxima rentable son 168 kilómetros. Todo lo que esté a más de 168 kilómetros, solo en el transporte, gasto más energía en llevar esa naranja a mi mesa de la energía que me va a aportar. Luego, yo consideraría que eso es muy poco eficiente. ¿Qué sentido tiene gastar más energía en un proceso que luego realmente no es nada rentable? No merece la pena. Peras, que antes mencionaba las peras, pues esto nos lleva a una distancia algo más importante, hasta 325, 160 y tantos es nada, ¿eh? Claro, si queremos tomar naranjas de Valencia no llegamos, que no llegamos con ese círculo de 168 kilómetros. Bueno, esto sí, las peras con 325 ya llegamos bastante más lejos, a más zonas. Pero imaginaros que queremos traernos las peras de Chile, porque son estupendas, y además las vamos al supermercado y dicen peras chilenas, que son buenísimas, que son súper baratas. Bueno, pues claro, ahí hay que ponerlo en un camión, luego ponerlo en un barco, luego ponerlo en un camión. Bueno, pues 3.800 megajulios por tonelada, más del doble de lo que aporta esa pera. Claro, no tiene ningún sentido. Es que gasto el doble de energía que la que luego me aporta. Es que en cualquier otro concepto del edificio no admitiríamos ese desliz tan enorme de gastar tanta energía en la pera. Bueno, judías verdes, pues bueno, 230 kilómetros. Y me las quiero traer desde Marruecos, pues el 70% más de gasto en el transporte que lo que me va a aportar la judía verde. Fijaros. Claro, a lo mejor yo he pasado por ahí por la calle principal y he visto que había muchas ventas de garbanzos, pero cuando compramos los garbanzos envasados, estos que están ya precocinados, sería curioso que miráramos de dónde vienen los garbanzos y en general todas las legumbres. Vienen de México. Por tanto, ese cálculo que he hecho para Marruecos o para Chile, pensemos que lo estamos haciendo para para México. Es que no es rentable la energía que aporta en comparación con la energía que nos ha costado el transporte. Claro, por supuesto, con la pobre lechuga,
pues nada, 60 kilómetros. Es decir, que es que como no la estemos cultivando como se hacía antes, en Las Vegas, en las zonas periurbanas, en el entorno de la ciudad, no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, a pensar en los cultivos urbanos ya tiene lógica. Ahora se está planteando mucho el cultivo urbano. Se ha hablado durante mucho tiempo del huerto de ocio, para divertirnos, para pasar el rato con el huerto. Ahora ya no se habla de huertos de ocio, ahora se habla de huertos productivos en las ciudades. Es decir, ahora las ciudades tienen que empezar a generar huertos productivos. En Madrid ya está empezando a haber huertos productivos promocionados por el ayuntamiento, pero hay edificios enteros en varias ciudades del mundo dedicadas a la producción de alimentos dentro de las ciudades. ¿Por qué? Porque el transporte hemos visto que es muy importante. ¿Tú tienes? Sí. Bueno, porque es un huerto de ocio. No, es un huerto que me ha concedido el ayuntamiento. ¿Pero como ocio o como productivo? Bueno, lo que se produzca se utiliza. Legalmente, ¿qué es una cesión? ¿Es tuyo o no es tuyo? Si una cesión, no. Ellos lo hacen como productivo, pero no es productivo, porque están aplicando técnicas del año catapum. Su mentalidad no cambia, no quiere cambiar. Porque no se contempla como huerto productivo. Bueno, tú fíjate que esto que está planteando es complicado. Esto está lo mismo. Vosotros está lo mismo. Estamos en un cortijo. Tenemos el sentido de propiedad. Propiedad es cuando tú lo compras, lo pagas todo. Pero cuando es una cesión, no es tuyo. No. Joder, es que esto es mío porque es mío. Pero si fuera una cesión, yo tengo esto aquí. Me dan el agua. Me dan la tierra. Me dejan las herramientas. Las plantas las tengo que comprar yo. Solo tengo lo que yo planto. Y después la gente lo roba. Esto nos lleva... No, esto nos lleva a lo que yo decía, que no es productivo, pero poco a poco deberíamos empezar a ser conscientes. Esto que viene aquí, estas imágenes que están aquí, son no de cultivos en huertos, son de cultivos en terraza. En tu terraza. ¿Esto va a resolver el problema del mundo? No, evidentemente, porque ¿qué has cultivado? Una col, unas lechugas, a lo mejor algunas hierbas. No, pero a lo mejor si esto empieza a incorporarse de una forma coherente. Claro, es que esto ha desaparecido, es que entre las ciudades sí había la leche, estaban las vaquerías y estaba ahí dentro de la propia ciudad. Es decir, son cosas que tienen que cambiar. Bueno, yo estoy de momento planteando problemáticas. ¿Cómo se hace el sistema productivo? Usando sistemas ecológicos, no contaminantes, que no tengan amoníaco, que no tengan pesticidas, que no tengan virus, bacterias de los animales, de sus heces y de sus orines. Sí. En Aragón, en biogás, lo están tirando los agricultores a la tierra, la están jodiendo, perdóname la expresión. Bueno, luego hablamos otra vez del tema. Vamos a ver, ya me queda poco, lo digo porque como me he pasado 10 minutos, me van a echar en cara aquí el colegio que tengo la culpa. Bueno, es ya muy rápido lo que queda. Realmente es simplemente mostrar pues que el problema de la energía no está en el acondicionamiento, que sería esta línea de ahí arriba, a ver si esto le da la gana, esa línea de ahí arriba, la del acondicionamiento, sino que hay otras más problemáticas, pero no por ese punto de partida, sino porque la energía verde evidentemente puede reducirla muy poquito hoy en día, pero la energía púrpura del acondicionamiento la puede llevar prácticamente a cero. La energía roja del agua caliente sanitaria también, la energía negra, hombre, vamos a ser optimistas, vamos a pensar en el edificio vinculado a coches eléctricos, a bicicletas, etcétera. La energía gris no puedo hacer nada hoy en día, no sé cómo hacerlo, es que no sé, no soy capaz de dar recetas. La energía del agua era poca y la energía blanca pues podía ser enana y poquita, eso depende de lo que sea. Pero es evidente que el problema no radica aquí. Ese no es el problema. Cuando pensamos que el edificio de energía cero es el que lleva esto a cero, no, ¿y dónde está lo demás? Es que lo demás, la energía perdida, es muy importante y nosotros no queremos darnos cuenta de ello. Y considerarlo. Al Ministerio, cuando estaban todavía en la fase de redacción del Código Técnico que iba a dar cumplimiento
al edificio de energía cero se lo planteamos y dijimos, es que no te puedes olvidar de la energía eléctrica, que no te puedes olvidar de los materiales, ya sabemos cómo es el ministerio. Bueno, termino muy rápido. Claro, todo esto puede ser un problema, claro que es un problema, mucha energía, pero también puede ser, no voy a decir que una ventaja estrictamente, pero si consideramos en las sinergias que se pueden generar entre esas energías y lo hacemos coherentemente dentro del edificio, pues puede al final mejorarse el comportamiento integral del edificio. Por ejemplo, ¿qué entra en el edificio en forma de energía? Agua potable. Vamos a ver que el agua es energía para mí en este momento. Entra agua potable, entra energía para producir calor o frío, porque hay que calentar y hay que refrigerar el edificio, porque el edificio no es perfecto. Entra energía eléctrica, porque necesito hacer que los servicios eléctricos funcionen. Entra energía en forma de alimentos. Y entra energía en forma de materiales. Eso es energía que está entrando al edificio. Pero además entra también energía en forma de fuentes renovables, porque puedo meter energía solar térmica para cubrir la energía roja, luego me entra. Puede entrar también energía en forma de energía solar pasiva o diseño pasivo. Puedo diseñar bioclimáticamente el edificio y eso pues son fuentes de energía que están entrando. ¿Qué pasa dentro? Bueno, y energía solar fotovoltaica. ¿Qué pasa dentro? Pues que hay salidas de recursos, los outputs. La energía del agua pues genera aguas sucias que generalmente tiramos, y las tiramos, va al alcantarillado y ya está. Tiramos energía a través de la envolvente y la ventilación porque no hacemos buenos edificios. Se pierde energía y es energía que se dispensa sin más. Se tiran recursos alimenticios ya en forma de residuos o otro tipo de envases en forma de residuos y lo tiramos. Ha entrado, pero lo tiramos. Y aquí es donde viene la sinergia, porque aquí hay una relación clara. La energía roja del agua caliente sanitaria está vinculada a la energía del agua. Nos hace falta que esas dos estén presentes. La energía del agua me va a ayudar a regar superficies verdes y hacer que el edificio funcione mejor desde el punto de vista del acondicionamiento, incorporando envolventes verdes. Esa energía del agua también me va a servir para riego. Si en mi cubierta he puesto algún tipo de cultivo de alimentos o en la terraza he puesto un cultivo aunque sea de lechugas, por tanto también me sirve para ahí. Esa energía verde que no se ha consumido, porque siempre generamos residuos en la comida, pues esos residuos se convierten en materia orgánica que va a ir a engrosar la basura, la energía marrón, pero que si somos hábiles y lo convertimos en biomasa, pues se convertiría en una energía capaz de cubrir las posibles necesidades que pudiera tener el edificio para la energía púrpura, ese gas que se está generando a partir de ese punto. Pero también esta energía de los alimentos me permite usar una bicicleta, porque gracias a eso tengo energía y recursos físicos como para poder mover la bicicleta y, por tanto, reducir la energía negra del petróleo. La energía gris de los materiales, que nos ha parecido la más problemática de todas, y lo es, si se utiliza correctamente, si diseñamos correctamente la envolvente, si usamos los materiales adecuados, un material aislante, el más eficiente en el sitio correcto, me va a ayudar a reducir la energía púrpura. Es que la energía púrpura solo la puedo reducir a través de un uso correcto de los materiales y, por tanto, de la energía gris. La energía eléctrica que venga de fuentes fotovoltaicas me puede ayudar a reducir la energía de los sistemas que me hagan falta para el acondicionamiento. La energía eléctrica solar me ayuda a mover un coche eléctrico y, por tanto, a reducir también la energía negra. Y al final, ¿esto qué supone? Que las aguas que se tiran son menos, son solo las aguas negras, que la energía que se pierde por transmisión y ventilación es cada vez menor porque el edificio es cada vez más eficiente y que los residuos pues se reducen mucho porque estoy intentando aprovechar el máximo de los residuos que se generan dentro del edificio. Es decir, que en realidad y en resumen, pues no se puede hablar de energía, de eficiencia energética, ni de edificio energía cero ni casi cero, si no tenemos en cuenta todo esto. O sea, debemos ser conscientes desde el punto de vista de la arquitectura. Claro, es que vamos a estar más allá de la normativa. No, es que mi edificio cumple perfectamente la normativa. ¿Y qué? ¿Y qué? No, pues a lo mejor es un mal edificio porque nosotros tenemos capacidad para estar más allá de la normativa. No podemos decir que ese edificio es eficiente energéticamente si no intentamos cerrar todos los ciclos de materia y energía que se producen en el edificio. Es más fácil cerrarlo a nivel de ciudad, pero a nivel de edificio también. ¿Y esto a qué nos llevaría? Pues al último libro de Proust, que era el tiempo recobrado, ¿no? Pues yo aquí lo he llamado la energía recobrada, y yo creo que ya hemos entendido que el edificio consume mucha energía y que está muy dispersa en aspectos que a lo mejor no considerábamos. Y me he pasado 15 minutos. Perdonadme.